Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia del día de hoy de Héctor Chávez, un segmento de Tertuleando desde el Alma y con un invitado para este segmento, pero bueno, ya es de la casa, ya pertenece a esta casa, entonces les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Y por supuesto, bienvenido a nuestro invitado, que bien lo dices, Jorge, pues realmente ya es parte del equipo de aquí de Busco en Ti Radio y aquí también en este programa Tertuleando desde el Alma. Así es que te damos la bienvenida. Abdiel, ¿cómo estás? Hola Héctor, don Jorge, a todos los que nos están viendo en directo o que nos ven en esta retransmisión que queda en YouTube gracias a Busco en Ti Radio. ¿Cómo están todos? Bien, 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 gracias a Dios. Mira, pues aquí listos, ¿verdad, Jorge? Así es, estamos listos aquí para el tema específico de hoy. Tema que yo creo Sí, que es como un poquito contradictorio, controversial, pero bueno, vamos a hacer lo que es a la verdad. Adelante. Correcto. así es, Jorge. Pues sí, pareciera un tema a veces como controvertido y este tipo de cosas, pero la verdad es que no tiene por qué ser así y todo lo que nosotros aquí compartimos, pues es para un crecimiento personal, un crecimiento de conciencia y evolutivo para todos. Y el tema de hoy es la religión y la espiritualidad. Adiel, de entrada, a ver, me gustaría saber por qué este tema el día de hoy. Bueno, es bien interesante el hecho de que tengamos siempre la oportunidad de cuestionar nuestras creencias, ¿ok? Tomando en cuenta el hecho de que no lo estamos criticando, tomando en cuenta el hecho de que no lo estamos juzgando y tomando en cuenta el hecho de que es una conversación en donde independientemente de aquella deidad en la que creamos, lo importante siempre es mantener el respeto y también, como quien dice, el corazón abierto y la mente abierta para poder de alguna u otra forma asimilar conceptos que pueden ser diferentes a aquellos en los cuales nosotros creemos. ¿Ok? De salida, esta es una de las grandes habilidades, siento yo, que reducen, evitan o digámoslo así, nos quitan los conflictos. Porque cuando nosotros tenemos una conversación adulta, entendiendo que la otra persona tiene su verdad y que yo tengo mi verdad y que ninguna de las dos es la correcta, porque ambas están correctas, ahí es lo que, como quien dice, se abren puentes, se abren canales de comunicación para que realmente surja esa paz entre dos personas que podrían ser de creencias distintas. ¿Qué significa esto? Para mí, una foto preciosa o una imagen preciosa sería tener en una mesa sentadas a distintas personas de distintas creencias y que ponen, como quien dice, en el centro de la mesa la mejor disposición para conversar y llegar a puntos de acuerdo. Ahí se marca una grandísima diferencia entre lo que se considera la religiosidad y la espiritualidad. Vamos a diseminar un poquito esto. Vamos a hacer una disección de esto. Todos nosotros, apenas llegamos a este mundo, llegamos, obviamente, gracias a papá y a mamá. Estos, obviamente, tienen una creencia religiosa. O, por el contrario, puede que no la tengan, porque puede haber también padres que sean ateos. Y esto no es ni bueno ni malo, sino que simple y sencillamente es una creencia, porque inclusive ser ateo también es no creer en algo que todos los demás creen, básicamente. Entonces, ya teniendo eso de salida, nos queda claro de que tenemos dentro de nosotros, más en la mente y en el corazón, algo que nos distingue de los demás. Hay 7 religiones mayoritariamente principales a nivel global.
entendiendo que por lo menos el hinduismo o el budismo no es una religión, es una creencia, pero el catolicismo, el judaísmo, el taoísmo y muchas otras son religiones que tienen prácticas, ¿ok? Específicas y todo lo demás. Mientras que la espiritualidad, desde mi concepción, no significa que tenga la razón, porque alguien puede describir la espiritualidad de una manera diferente y también va a estar bien. Desde mi concepción, la espiritualidad es ir a la esencia más allá de las imágenes. Ir a la esencia más allá de las imágenes. Esto para mí tiene mucho sentido, porque cuando nosotros nos vamos desarrollando como seres, nuestra creencia religiosa está basada fundamentalmente en aquello en lo que papá y mamá creen. Y su creencia está fundamentada en lo que nuestros abuelos creyeron, y así sucesivamente hacia atrás. O sea, es la religión o la creencia en dicha religión está fundamentada en lo que tus padres te enseñaron. Mientras que la espiritualidad está basada en aquello que tú encuentras por cuenta propia, no necesariamente ligada a una deidad. Es algo más interior que sale de tu propia esencia. Sí, Abdiel, ahorita retomando algo que dijiste y que me parece importante, que es ir a la esencia, a la esencia. Yo creo, Abdiel, que realmente las religiones no deberían de estar peleadas. De hecho, bueno, desde mi concepción no están peleadas, porque ir a la esencia es ir a hacer, a encontrar esa parte de luz, esa parte espiritual, ¿sí? Esa donde realmente nos llevan todas las religiones, a ser una mejor persona, a encontrar esa paz interior, a encontrar esa divinidad. Pero en donde creo yo que empieza a distorsionarse todo es cuando se empieza a convertir en un fanatismo y creer que mi religión o en lo que yo creo es lo verdadero y es lo único que existe y todos los demás están mal. Creo que ahí es donde se empieza a tergiversar todo, porque personas que pertenecen a ciertas religiones o ciertas creencias creen que eso es lo único y verdadero que hay y que es a donde todos deberían de entrar. Y bien lo dijiste, no es de que sea una sola verdad, porque mi verdad no es la misma que la tuya o que los demás, porque esta verdad, así como lo decías, está condicionada de acuerdo a las creencias que nos inculcaron desde que éramos pequeños, incluso desde que éramos bebés, ¿sí? Incluso desde antes de haber nacido, es decir, que nuestra madre diera luz, ya traíamos este tipo de creencias impuestas. Por lo tanto, cuando creemos que nuestra religión o lo que yo creo que debería de ser es lo único y es la verdad, es donde creo que se rompe todo y empiezan este tipo de luchas. Pero si dejamos de lado el fanatismo o el aferramiento a que lo que yo creo es la única verdad y nos abrimos a las posibilidades de que de tu religión o de lo que tú crees o de las demás personas, realmente también hay verdades, igual que en mi religión o en mis creencias, vamos tomando lo mejor de cada una para integrarlas y realmente ir hacia esa esencia de la que estabas comentando y que yo también comparto, que es la esencia de encontrar esa divinidad y esa conexión con esta parte divina que pues muchas personas le llaman Dios, otros les llaman la energía universal, la creación, porque tiene muchos nombres, pero es ir hacia esa parte. Por lo tanto, si nosotros nos quitamos las creencias y esos aferramientos y nos vamos a la esencia, que es la luz, ahí es donde creo que es donde está la verdad, pero no, la verdad no es en base a ciertas religiones, o sea, porque esos son títulos, nada más son creencias, pero si quitamos eso, la esencia, la luz es
esa sí es la única que es para todos y para todo además, ¿sí? Porque es más allá de lo que nosotros conocemos como este universo, va mucho más allá, que es donde surge toda esta creación y es ir a esa esencia. Por lo tanto, es a donde creo que las religiones nos deberían de llevar, pero incluso desde las estructuras ideológicas de las religiones o cómo las manejan ya como institución, desde ahí se empieza a tergiversar muchas cosas y creo que es donde habría que ir recomponiendo el camino para retomar realmente lo que es la religión, ¿no? Que es lo de la etimología del religare, volver a la esencia. Sí, y que es a donde creo que debemos de encaminarnos, pero ya. Mira lo hermoso de esta discusión, de esta conversación, porque no estamos discutiendo. Lo Ajá. hermoso de esta conversación es el hecho de que podemos tener creencias diferentes, pero nos permitimos, como muy bien lo dices, ese espacio para poder explicar y entender. Porque, como muy bien lo dices, cuando ya se opta, porque el fanatismo es una opción, porque tú puedes tener una creencia, pero cuando ya tú vas más allá y tú tratas de imponer tu creencia, es en donde ya se da el salto al fanatismo. Entonces, lo hermoso es poder, por lo menos en mi caso, yo no creo en ninguna religión, pero yo soy fiel creyente en Dios, porque en la Biblia hay un pasaje muy sencillito y corto. Tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Por ende, yo tengo una analogía que es fácil de entender. Cuando tú te ves al espejo, ¿tú a quién estás viendo? Estás viendo a Dios. Porque si tú estás hecho a imagen y semejanza, entonces tú eres Dios. Pero es ahí en donde hay un punto que la mayoría de la gente no entiende. Dios no es el Dios que juzga, no es el Dios que castiga, no es el Dios malo, no es el Dios que dice yo soy mejor que tú, no es el Dios que dice mi única verdad es esta. Y ahí vamos al concepto de verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es aquella cosa que tú descubres por tu propia cuenta. Por ende, lo que Héctor Chávez descubre, lo que don Jorge descubre, lo que tú que me estás viendo has descubierto es tu verdad. Por ende, hay tantas verdades como seres humanos en este planeta. No hay una verdad absoluta, aunque podríamos decir que la verdad absoluta es que todos los días va a salir el sol. Pero en este momento, en nuestras ciudades, México, Colombia o Panamá, es de noche. Por ende, si yo digo en este momento que la verdad es que es de noche, una persona que en este momento podría estar en Europa, podría estar amaneciendo en este preciso momento. Por ende, su verdad va a ser distinta a la mía en este momento. Y hasta eso debe ser respetable, por la sencilla razón de que nadie tiene la verdad absoluta. Si lo vemos desde el fanatismo, que es lo que creo que donde radica realmente la clave que lleva a los conflictos, el fanatismo es lo que realmente nos lleva a los conflictos, podríamos entonces entender que es ahí en donde esa persona fanática de su religión no entiende, no acepta e inclusive cierra las puertas a la posibilidad de una conversación y por ende de un entendimiento. Creo que todos aquí hemos pasado por esa experiencia de tener un pariente, una amistad, un compañero de trabajo, un jefe, que no necesariamente desde el aspecto religioso sea fanático, pero vamos a ponerlo desde algo más sencillo. Un equipo de fútbol que para muchos inclusive se podría considerar o lo consideran como una religión, porque cuando son excesivamente fanáticos de algo, entonces eso implica
que esa es su verdad y no va a aceptar por ningún motivo, razón o circunstancia el hecho de que otra persona diga que este otro equipo es mejor, o que tiene un delantero mejor, o que tiene un uniforme mejor, o que tiene un mejor portero. Porque el fanatismo ciega, y eso es importantísimo entenderlo. Sí, sí, Abdiel, tal cual. Y mira, yo, la verdad, desde mi punto de vista muy personal, yo no creo que se necesite una religión para alcanzar la espiritualidad. Tú lo decías también hace rato. Claro, si pertenecemos a cierta religión, quien sea y a la religión que sea, y te hace mejor, ser mejor persona, está bien, está excelente y qué bueno que la sigas practicando. Pero desde mi punto de vista personal, no es necesario, porque como que luego nos complicamos queriendo encontrar la espiritualidad y nos metemos a una religión, a otra, andamos probando aquí y allá y no encontramos esa parte espiritual cuando pues realmente no hay que complicarlo tanto. Una amiga dice, la grandeza está en la simpleza. Y la simpleza de esto es que para mí la espiritualidad es ser lo que ya somos. Somos seres de luz y seres de amor, porque como lo decías hace rato, somos hechos a imagen y semejanza del Creador, que es luz y es amor. Por lo tanto, nosotros también. Entonces, nada más es reencontrarnos de nuevo con ese ser que somos, ese ser de amor y de luz. Pero como nos han condicionado tanto y nos hemos metido tanto en la cabeza de que somos pecadores y de que merecemos castigo y este tipo de cosas que hay que por mi desechar, gran culpa. exactamente, que son cosas que hay que desechar para realmente reencontrarnos con esa parte divina que somos y nada más eso, ser quienes realmente somos, no esta apariencia física que luego nos confundimos y creemos que somos este cuerpo físico o este nombre que me pusieron yo como Héctor Chávez con esta apariencia, creo que yo soy este que ven los demás y que perciben los demás, pero no, si yo quito esto, que además esto se va a quedar en este plano físico y en este plano material, pero mi parte como alma y como energía va a seguir su camino de evolución, que es realmente lo que somos, entonces ahí ya no necesitamos ir andar buscando y perteneciendo a ninguna parte, simplemente ser nosotros y conectarnos con la divinidad. Y para mí eso es todo. Claro, suena fácil, Abdiel, pero se necesita un camino y recorrerlo para llegar a ese punto. Pero nunca es tarde. El mejor momento para hacerlo es hoy porque es el único que tenemos, ¿sí? O sea, vaya, esto a lo mejor en otro tiempo yo no te lo podría expresar de esta manera porque yo no lo había experimentado, pero ahora sí lo puedo compartir porque yo ya recorrí ese camino y empiezo a percibir esta energía de unirte con el todo y saber que eres parte de todo, contigo, con las demás personas, con los animales, con los universos, con el planeta, empezar a sentir esto, para mí eso es ir hacia encaminarnos hacia esa parte espiritual y que no tiene nada que ver con ninguna religión. Has dado, Héctor, en el clavo. Y yo creo que esa es la parte que la mayoría de todos los seres que estamos en este planeta no logramos entender. Y lo voy a explicar con mi propia historia. Ok, yo vengo de padres y madres católicos, de abuelos católicos, ¿ok? Mi abuela era la que tenía figuritas de santos en la sala de su casa con veladoras y todo lo demás. Esa era mi abuela. Mi mamá es bastante religiosa, todos los domingos a misa, todos los días hace su rosario y todo eso. Pero, ¿qué pasó? Este que está aquí, yo pasé por un periodo que yo renegué de Dios. ¿Por qué? Porque cuando trataban de imponerme una verdad y yo preguntaba el por qué,
siempre me decían, es porque Dios así lo quiere. Yo, pero eso no es una respuesta para mí válida, porque es que lo que pasa es que el sol sale porque, bueno, porque tiene que salir. No, hay una explicación detrás de eso. Y detrás de Dios hay muchas explicaciones. Obviamente va a depender de quién te las dé. Pero en ese aspecto, a mí siempre me quedó esa cosquillita. Y esa curiosidad me llevó, en principio, a alejarme de Dios y después a reencontrarme con Él, pero de una manera muy particular. Fue un encuentro muy personal que de hecho fue en la montaña, porque yo me perdí en la montaña. Y esta historia siempre la cuento porque da la casualidad que yo estaba subiendo la montaña más alta aquí en Panamá y llegó un momento en que se nubló, totalmente nublado, que no veía ni siquiera mi propia mano, la veía. Y yo en ese momento me senté en una roca y yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y Dios es tan maravilloso. Y en ese momento, ¡pim!, sonó el celular. Y era mi madre. Mi madre me dice, cuando ella escuchó mi tono de voz, me dice, ¿estás bien? Yo, bueno, no te puedo mentir. Estoy en medio, ella no conoce el lugar, pero yo más o menos se los describí. Y ella me dice, mijo, siéntese con calma, tranquilo y reza un Padre Nuestro. Así me lo dijo y lo recuerdo clarito. Reza un Padre Nuestro. Y obviamente yo entré como que un poquito en esa tensión entre el creer y no creer. Y con mucha devoción recuerdo que me senté en esa roca con frío, ya casi en la penumbra de la noche. Me senté así y comencé a rezar. Y cuando yo abrí los ojos, Héctor, fue la cosa más maravillosa que yo experimenté y donde yo dije, Dios existe. Frente a mí estaba el camino y fue así tal cual como Moisés, que se abrieron las nubes, no era el océano, pero se abrieron las nubes así y el camino estaba enfrente a mí. Y en ese momento yo dije, Dios, gracias. Y yo comencé a caminar hacia la cima. Y yo llegué a la cima. Después de no poder ni siquiera verme la mano de lo nublado que estaba. En ese momento, mi vida cambió. Pero cambió porque mi encuentro fue tan personal y no porque alguien me dijo que tienes que creer, es porque tienes que creer. Y ahí entonces yo comencé nuevamente mi encuentro con Dios y mi búsqueda de esa verdadera esencia de lo que Él me quería enseñar. Y su enseñanza para mí fue el hecho de tú puedes ser la mejor versión de ti, independientemente de quién te esté enseñando, de qué línea, porque obvio, el catolicismo, de cualquiera denominación que tenga, son líneas de creencias. Pero al final, cuando se comienza a creer en la palabra de otro ser, tú estás creyendo en lo que él te está diciendo, no estás creyendo en lo que tú encontraste. Entonces, cuando yo me encontré con Dios, técnicamente fue un encuentro uno a uno, y ese encuentro me llevó a buscar más información, a leer, a leer. Yo he leído de todo, de todas las religiones. He leído del Islam, he leído del budismo, he leído de los santos de los últimos días. He leído un montón porque a mí me nutre el hecho de entender la creencia de otra persona. Y yo no lo discrimino como mejor o peor, solamente como información válida que a mí me ha permitido acercarme más al verdadero Dios que vive dentro de mí. Sí, fíjate, Abdiel, algo que dijiste. Cuando uno, esa experiencia que tuviste ahí en la montaña, que fue un momento luminoso, se le puede llamar, no luminoso, luminoso. Yo también tuve alguna experiencia así, claro, en otras circunstancias, pero a lo que voy es a esto, Abdiel. Cuando nosotros nos entregamos a Dios o al universo o a esa energía, porque te digo, tiene muchos nombres, pero bueno, para contextualizarlo y darme a entender más fácilmente, pues voy a decir Dios, porque es como con el nombre que la mayoría lo podemos entender. Cuando te entregas a Dios, y que esto no tiene nada que ver con ninguna religión, con ninguna, simplemente cuando tú te entregas a Dios y a su voluntad,
y dices, Dios mío, lo que tú quieras para mí lo acepto y lo acepto de corazón. Aceptar completamente y sin criticar y sin juzgar, porque muchas veces decimos, sí, me entrego, Dios mío, a lo que tú digas, nada más por favor que no me pase esto, o que no le pase esto a mi familia, o no, pues eso no, eso ya va condicionado. Una O sea, creencia condicionada, exactamente. exactamente, o sea, tú ya estás poniendo condiciones, me entrego, pero sin que pase esto, no, olvídalo, o sea, no, eso no Ahí es no hay una pero que entrega, valga. eso no es una entrega, eso es un condicionamiento. Y a lo que voy es que cuando tú te entregas, incluso decir, Dios mío, te entrego mi vida, y si tú quieres que yo parta en este momento, me entrego y lo acepto. Cuando tú te entregas de esta manera, Abdiel, sucede lo que tú viviste y experimentaste. Hay una apertura y en ese momento tu vida cambia totalmente porque se te abren los caminos, así como lo viviste y bueno, este texto bíblico, ¿no? De Moisés, bueno, todos podemos experimentar eso, claro, no literalmente de que estés en el mar y que se abran las aguas, pero en tu vida puedes experimentar eso simbólicamente de que se te abren los caminos ante cualquier situación, sea de enfermedad, sea de conflictos personales, de trabajo, familiares o de lo que sea, se abren los caminos y es donde te hincas y dices, Dios mío, gracias. Y ahí es donde sientes esa conexión y dices, como bien lo dijiste, Dios, existes y estás conmigo y además te das cuenta de una cosa bien, siempre estuvo contigo y siempre va a estar contigo. Eso es lo que hay que volver a reconectar porque eso es la verdadera luz o energía desde mi punto de vista y esa es para mí la parte espiritual. Wow, o sea, es una amiga me enseñó que después que tú pasas estos procesos no hay cosas increíbles, porque es muy creíble cuando lo vives. Pero como muy bien lo dijiste, tienes que vivirlo para creerlo. ¿Y por qué menciono esto? Y no voy a juzgar el actuar de las personas, porque cada uno vive su diosidad en la manera que lo cree conveniente. Pero este compartir lo que busca es que de alguna u otra forma abramos un poco más el corazón, no desde el fanatismo, sino desde el entendimiento. ¿Por qué lo digo? Y siento que es lo que realmente quiero transmitir o desearía transmitir a aquellas personas que lo escuchen. Cuando imponemos una verdad desde nuestra creencia, nosotros mismos nos estamos limitando a esa verdadera conexión con Dios, tal cual como lo has dicho. Porque creer, para mi sentir, es conectar, es unirte a esa diosidad que increíblemente o muy creíblemente para aquellos que lo hayamos vivido, tiene no solamente la verdad, sino la experimentación de distintas situaciones que nos dan a entender que eso que llamamos Dios existe. Pero tienes que vivirlo. Pero no se vive, para mí entender, detrás de un libro. No se vive detrás de ir a todos los domingos a rezarle un santo. No se vive detrás de darte golpes de pecho y decir que tú eres la persona más religiosa. No, no se vive así. Esa no es la vivencia que yo tengo con Dios. Se vive siendo mejor persona todo el tiempo. Porque una de las cosas que a mí más me alejó de la religión era el hecho de ver a una persona que después de salir de un culto, de una misa, inclusive de un entierro, comenzaban a criticar a las demás personas. Entonces, a mí no me hacía match como esa, no me conectaba el hecho de que tú te rasgaras las vestiduras diciendo que crees en Dios y cuando te dabas la vuelta hablabas mal de otras personas. Eso a mí no me hacía sentido. Y eso es lo que a mí me alejó de lo que son las religiones. Porque
tú no puedes decir que tú eres buen cristiano, buen evangélico, buen musulmán o buen esto, si eres mala persona. Eso no me hacía sentido. Entonces, cuando yo descubrí en la esencia de tratar todos los días de ser una mejor persona, ayudando, colaborando, no juzgando a las demás personas, sino más bien aceptándolas tal cual como son y desde el verdadero amor incondicional, para mí, eso fue como, wow, qué maravilloso es creer en Dios desde esta nueva perspectiva que a mí me ha permitido sentirme en paz conmigo mismo y con las demás personas. Ujú. Sí, Abdiel. Esto de creer en Dios, creo que en la actualidad ya no se trata de creer en Dios, y es como algo de lo que tú estabas diciendo, ya no se trata de creer en Dios, se trata de sentir a Dios Exacto. dentro de ti. Porque sí es cierto, muchas veces nos preguntan o en las pláticas, oye, ¿y tú crees en Dios? Y otros, sí creo, no creo, no sé. O sea, no, desde el momento de sí creo o no creo, o el sí y el no, ya hay una división, ya hay una separación. Pero cuando tú sientes a Dios, sientes, no hay ninguna división. Para ti eso es tu verdad, como era como lo estábamos diciendo hace rato, es tu verdad. Pero cuando sientes a Dios, tu vida ya no vuelve a ser la misma. Tu vida cambió para siempre, de ahí y a lo que te reste de vida. Y es más, en las próximas vidas también, porque es un antes y un después. Entonces yo creo que ya no se trata de creer en Dios o pensar si creo o no creo, porque pues ya nos vamos a esa parte racional y desde ahí no vamos a encontrar a Dios. A Dios lo vamos a encontrar desde la parte del sentir, del corazón, es donde realmente se va a sentir, y cuando lo sientes en ti, todo tu mundo cambia, todo tu mundo. Y no quiere decir que el mundo de los demás cambie, va a seguir siendo su mundo, pero el tuyo sí va a cambiar, y tu manera de percibir todo ese mundo y todas las situaciones va a cambiar, porque entonces va a pasar algo de lo que tú estabas diciendo. Empezamos a ser empáticos con las demás personas y empezamos a fomentar esa parte de la aceptación, que además con otros compañeros que compartimos unos entendimientos, así les llamamos, entendimientos para el despertar de conciencia, uno de estos entendimientos es esto de la aceptación, que es el verdadero amor, porque cuando tú aceptas al otro tal cual como es, sin criticar, sin juzgar, realmente te estás aceptando a ti mismo. Y para poder hacer esto, pues por supuesto tienes que amarte, tienes que encontrar ese Dios en ti, tienes que sentir ese amor por ti, por tu ser, para poderlo compartir con los demás. Y entonces ves a los demás desde este punto de vista de empatía, de aceptación, de amor, y no nada más a las personas, al planeta. Y ya no estás criticando ni juzgando al otro, aunque lo que haga no quiere decir que estés de acuerdo. Si estás viendo que una persona está maltratando a otra, no quiere decir que estés de acuerdo, pero aceptas que esta persona se está comportando de esa manera porque trae sus condicionamientos, porque trae en su propia biografía, trae implícita la manera como se va a comportar, y es como lo está manifestando en ese momento. Por eso repito, no quiere decir que estemos de acuerdo en cómo se comporten algunas personas, pero aceptas que esta persona, de acuerdo al nivel de conciencia que tenga en ese momento, está tratando de ser lo mejor que puede ser, porque si pudiera ser desde una parte consciente, si pudiera ser mejor, claro que lo haría, todos lo haríamos. Entonces, desde ahí empezamos esta aceptación, y la verdad que tu relación con todas las demás personas, con todas las cosas y con todo el mundo cambia, pero de una manera radical, Abdiel. Sí, y ahí has dicho algo sumamente interesante, que es digno de analizar. Porque cuando tú logras
por fin entender que esa otra persona, en base a su fanatismo, que está ligado a sus experiencias de vida, no tiene la habilidad de entender realmente que su verdad es su verdad y tu verdad es tu verdad. Ahí uno amorosamente, y esto lo digo para que de alguna otra forma entendamos que no necesitamos llegar al conflicto con otra persona cuando realmente aceptas y entiendes que esa otra persona, desde su fanatismo, no ha tenido la experimentación justamente para entender que tu verdad es tu verdad y la suya es la suya. Por ende, cuando se vean con situaciones como estas, como muy bien lo acaba de decir Héctor, no es tratar y no es entrar en una discusión para tú demostrar que la tuya es la verdad. No se trata de eso, sino de aceptar que esa persona no ha logrado encontrar, digámoslo así, el entendimiento suficiente para poder aceptar que sus creencias son suyas y no necesita imponer las mismas para que yo entienda su verdad. No sé si logro explicar esto que quiero transmitir. ¿Y por qué lo digo? Yo tengo una tía que es evangélica, pero es extremista y en su fanatismo. Y yo he tenido conversaciones hermosas y amorosas con mi tía de temas religiosos, porque cuando yo me doy cuenta que estoy tocando un punto en donde ella no va a cambiar de opinión, no es que yo desvíe la conversación, sino es que le doy, como quien dice, el punto a favor para evitar llegar a un conflicto, entendiendo yo que ella está en una posición de un fanatismo que no le permite ver otras opciones. Entonces, en ese aspecto, eso me ha permitido con ella conversar de cosas para entenderla a ella y de alguna u otra forma para que ella me entienda a mí sin yo imponer mi verdad y sin ella imponer la suya. Y eso ha sido maravilloso, porque no hemos llegado a puntos de conflicto, sino más bien a puntos de entendimiento, que eso para mi consideración es lo que realmente todos deberíamos hacer, porque de ser así, viviríamos en un mundo en paz, en completa paz. ¿Por qué? Porque habría respeto, porque habría aceptación, porque habría valoración y admiración de ese otro ser que por sobre todas las cosas es un individuo que tiene derecho a pensar diferente y nosotros no somos quienes para imponerle a él nuestra verdad. Sí, y fíjate esto que va unido, Abdiel, la aceptación es el entendimiento, como lo estabas diciendo, porque una vez yo me acuerdo que escuché una frase que en el momento, a ver, me quedé como, a ver, ¿qué quiere decir esto? Y decía, no ama el que quiere, sino el que puede. Y al principio yo no entendía bien esta frase que quería decir. Ya después la fui comprendiendo que el que puede amar es el que comprende al otro. No es de que yo quiera amarlo o quiera, sí, no, yo quiero amar a las personas, yo quiero amar a mi familia, yo quiero amar, no se trata de querer, se trata de entender que las personas son como son y tú las aceptas tal cual como son. Este es entendimiento. Y cuando se abre este entendimiento, Abiel, es lo que tú estabas diciendo, se pueden entrar a pláticas maravillosas que te van a enriquecer porque no vas a tratar de imponer tu punto de vista, ni la otra persona tampoco se va a tratar de imponer, sino vamos a compartir y nos vamos a enriquecer juntos. Y esto es lo maravilloso, porque entonces crecemos juntos y además vamos hacia el mismo punto, que es hacia el conocimiento de nosotros mismos.
que son esto de conócete a ti mismo, pues son frases milenarias, ¿sí? Que las manejaban por allá los filósofos, pero son tan importantes que a la fecha, cuando uno se empieza a conocer a sí mismo y saber quién es, empiezas a ver una grandeza en ti que antes no veías. Estaba como ocultada, como tapada, porque a lo mejor no te habían ayudado a fomentarla ni a rescatarla, pero ahora nosotros ya como adultos y empezando a despertar un poquito y ser más conscientes, podemos rescatar esta parte de nosotros, que es esta parte divina, precisamente para irnos encaminando a lo que hemos estado hablando, Abdiel, a esta parte espiritual. Y que como bien lo hemos estado diciendo, no tiene nada que ver con las religiones. Claro, lo dijimos hace rato, si pertenecer a una religión te hace ser mejor persona, qué bueno y síguelo haciendo. Pero si fuera de eso, como dices, pues vas al grupo religioso y todo bonito y sales de ahí, ya te estás peleando con el otro, maltratando a los demás, gritándole, pues entonces ¿de qué se trata? O sea, realmente hay que ser coherentes y responsables además con nosotros mismos. Has dicho una palabra para mí angular como una piedra en la construcción de cualquier estructura. Coherente. La coherencia no es nada más que pensar, sentir, decir y hacer alineado a algo. Porque por lo general, a veces sentimos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa. Eso es como una naranja que cuando la partes tiene pepitas de manzana, pero que sabe a piña. Literalmente es así. Ahí no hay coherencia. Y la coherencia a nivel, digámoslo así, espiritual, tiene que ver con si tú eres una persona religiosa, independientemente de la religión, tienes que ser buena persona siempre. No es que dependiendo de las circunstancias soy buena persona, porque hay religiosos que van en el tráfico y le mentan la madre a los taxistas y no dan paso y andan todo el tiempo ofuscados y molestos. Y tú dirás, pero eso es una cosa insignificante. Pero es que no se puede ser religioso y buena gente solamente en los momentos que vas a la iglesia. Y eso tiene mucho que ver con esa convivencia permanente y constante con ese verdadero Dios. No es una cosa de que yo soy bueno cuando me conviene. No, así no funcionan las cosas. Entonces, ya en estos últimos 2 minutos que nos quedan, para ir cerrando la cuadratura de este círculo, como se dice, creer es una búsqueda interior. Vivir a Dios es una constante que te lleva siempre y te mantiene siempre a vivir en paz interior, aun cuando todo nuestro entorno esté en llamas. Eso es lo que para mí ha significado mi convivencia diaria con Dios. Y esta conversación es un ejemplo de eso, porque yo tenía clarito que hoy yo tenía un compromiso a las 7 de la noche. Pero da la casualidad que en todas las circunstancias que se dieron, yo llegué, entré a la habitación y me conecté, fue milagroso. ¿Por qué? Porque Dios quería que yo estuviese aquí diciéndoles esto. Entonces, y ojo, no lo digo desde el fanatismo, lo digo desde la vivencia y la comunión diaria que yo tengo con Dios. Sí, y es que, Abdiel, lo que tiene que suceder va a suceder, pase lo que pase, va a suceder. Eso es algo, vaya, de lo que hemos estado hablando, es esta parte divina que es la que rige todo. Y algo que no tiene que suceder, por más que nos empeñemos, no va a suceder. ¿Sí? Y es estar con esta conexión, sí, estar en esta conexión. Y algo que yo también, para ir cerrando, porque pues ya se terminó el tiempo, para ir cerrando, Abdiel,
antes, creo yo, y esto es desde mi punto de vista personal, antes de ser una persona buena, prefiero ser una persona íntegra, porque entonces cuando tú eres íntegro y eres impecable, está la coherencia de la que hablábamos hace rato en tu ser, y desde ahí vas a emanar todo lo que realmente eres. Entonces, pues ahí los dejamos con estas reflexiones, conocerse a uno mismo, ir hacia esta parte de conexión con la parte divina que además somos nosotros mismos, ¿sí? Abdiel, te agradezco mucho, la verdad estuvo padre el programa, me gustó mucho. Pues lástima que no estuvo Mabel, pero desde aquí le mandamos saludos a nuestra gran compañera y por supuesto gracias a Jorge por el espacio que nos brinda y a todas las personas que nos siguen aquí en Busco en Ti Radio. Gracias, Abdiel, un abrazo y pues con esto nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Jorge.